No sé si sienten frío, ¿está bien eso? ¿Frío? Ok. El papá Genaro va a sentir frío. Tal vez de aquí le traemos un saco. Muy bien. Vamos a orar para que el Señor guíe este tiempo y vamos a leer nuestra Biblia también en Mateo 4, por favor. Mateo 4. Vamos a pedir la dirección del Señor para este tiempo del mensaje. Vamos a orar. Padre Dios Santo, Señor, gracias porque tú sigues reinando. Gracias porque tú estás por encima de todas las circunstancias, Señor. Y en esta tarde, Dios, queremos pedirte tu guía, tu dirección, que seas hablándonos a cada uno de nosotros. Y también a aquellos, Señor, hermanos que no han podido venir, que como Majo ha pedido oración, Señor, por ella, que está mal. Seas tú, Señor, sosteniéndola, fortaleciéndola y pueda recuperarse pronto. O aquellos que han tenido infortunio, Señor, por este tiempo de elecciones también. Gracias, Señor, porque tenemos la libertad no solo de poder abrir tu palabra, sino también de poder, Señor, registrarla por estos medios audiovisuales y poderla llegar a tu pueblo. Danos atención, concentración y permite, Señor, que sea un instrumento que solamente manifieste aquello que tú revelas en tu palabra. Te adoramos, Señor, en esta tarde y en ti esperamos y en ti estamos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Abramos nuestras Biblias en Mateo 4. Estamos, como afirmaba, en medio de la serie El Rey morando entre hombres, basado en el libro del Evangelio de Mateo. Y el texto de hoy día está basado en Mateo 4, del 12 al 17. Ese es nuestro texto. Mateo 4, del 12 al 17. Lo voy a leer para que sea una guía y espero nos genere algunas preguntas acerca de lo que el texto dice, y tanto los niños que están expectantes para ver cuáles son aquellos datos claves que vamos a revelar ahora en el mensaje para que puedan mantener la atención en su material, y nosotros también, a la luz de la palabra de Dios, podamos de igual manera, podamos entender lo que el Señor dice. Vamos a leer Mateo 4 del 12 al 17 y dice: Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Saliendo de Nazaret, fue a vivir en Capernaum, que está junto al mar en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz le resplandeció. Verso 17 termina diciendo: Desde entonces Jesús comenzó a predicar: Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de hoy día lo he titulado: El Rey Jesús es la luz. El Rey Jesús es la luz. Y cuando hablamos, empieza a generar tal vez interrogantes. Buenos creyentes, respetuosos y atentos. Bueno, dice, vamos a hablar acerca de que Jesús es la luz. Pero a veces empezamos a tener algunas ideas que no entran en nuestra mentalidad actual o de por sí son difíciles de comprender. Entonces, tratar de qué es la luz y qué es la falta de luz también. Por ejemplo, nos podemos preguntar, ¿qué es la luz? Bueno, la luz es la ausencia de oscuridad. Perdón, la oscuridad es la ausencia de luz. Y estaba buscando en el diccionario para podernos ilustrar. Y dice así: la oscuridad es la ausencia total o parcial de luz, y lo que impide que percibamos las cosas, que las podamos observar con nuestros ojos. La oscuridad es lo que más hay en el universo, y la luz es escasa. Miren qué interesante. A la hora que los astrónomos evalúan todo el universo, dicen que la mayoría está oscura. Y la luz es poco que hay en medio del universo. Pero también tiene otra acepción, otro significado, que dice también
La oscuridad simboliza la falta de conocimiento, la tristeza o lo desconocido. O sea, esto oscuro, esto es oscuro para mí porque me hablan, no sé, de un tema que no conozco. Esa es una expresión. O también el hecho de decirle a alguien, bueno, para ti esto es oscuro porque no me vas a entender. Lo ves todo negro, usamos esa expresión, ¿no? Lo ves negro. O alguien dice, lo estoy viendo negro, no está observando nada, ¿no? Ahora, quiere decir que hay una oscuridad que podemos nosotros afirmar que un ambiente como este, si apagáramos todas las luces en base a la electricidad que tenemos, podríamos decir que estamos a oscuras porque nuestros ojos no lo pueden percibir. Pero también hay otro tipo de oscuridades que tienen que ver con el pasaje, por eso lo menciono. La oscuridad de no conocer qué es lo correcto. ¿Qué hago? No sé qué hacer. Entonces lo estoy viendo, como decimos, oscuro. No sé si irme por un lado o por otro. ¿Qué decisión tomar? Entonces me falta conocimiento. Ahora, también hay otras que son más complicadas. Por ejemplo, cuando viene un problema y nos rebasa. Decimos, un problema tan grande que no sabemos qué hacer. Por ejemplo, los niños pequeños a veces les gustan los juguetes, ¿verdad? Y tienen un juguete muy querido. Y de repente ese juguete se rompe y ya no va a funcionar. O una muñeca que se parte en dos. O una pelota que se desinfla. Y ustedes dicen, wow, ¿qué tal problema? Y se ponen a llorar, ¿verdad? ¿Lloran o no? De tristeza. Porque tienen un problema tan grande que su juguete favorito, nada de lo que los padres quieran hacer para hacerlos alegrar, les va a quitar esa pena que tienen. Y también nosotros, los adultos, ¿no? A veces no sabemos qué hacer ante un problema porque nos supera. Puede ser una enfermedad, puede ser tal vez un accidente, una falta de trabajo, puede ser cualquier circunstancia que nos rebasa, que nos saca del control y decimos que estamos en un momento en que estamos perdidos, como si estuviésemos en una habitación a oscuras. También hay otras circunstancias, otro tipo de oscuridad, por ejemplo, problemas existenciales. Hay personas que se preguntan, pero realmente, ¿qué tanta importancia tiene la vida si todos vamos a morir y ahí termina todo? Todos vamos a ir ahí a la tierra. Entonces, tienen una actitud triste ante la vida, o tienen una actitud negativa, o también se preguntan, bueno, haré de mi vida lo que sea, no tienen un rumbo claro. Ahora, y como hablamos ya de la vida, otros dicen, después de morir no hay nada, o tal vez hay algo. O sea, en otras palabras, están ciegos, no ven, no tienen las cosas claras. Y eso es más común de lo que nos imaginamos. Entonces, para poder desaparecer la oscuridad, necesitamos nosotros algo que nos ilumine, algo que nos permita aclarar nuestra visión. Por ejemplo, ¿no? Como dije, en una habitación necesitamos estas luces artificiales que generamos a través de electricidad para poder iluminar. O si estamos tal vez en el campo, llevamos una linterna, ¿no? Y podemos guiarnos al caminar. Eso es para poder cubrir la necesidad de nuestros ojos. Pero me gustaría que entendamos un poco qué dice Juan, el Evangelio de Juan, acerca de la luz. Y ahí se nos pueden generar algunas interrogantes que noté en el texto, que es bueno que hoy Dios mediante lo podamos despejar. Dice en el Evangelio, según Juan, en el capítulo 1, verso del 6 al 10. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso del 6 al 10, y lo voy a leer, dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Este vino como testigo para testificar de la luz con mayúscula. Está hablando de una persona, el Señor Jesús. Y dice, este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era la luz, o sea, Juan el Bautista no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, otra vez con mayúscula. Existía la luz verdadera, con mayúscula,
que al venir al mundo alumbra a todo hombre, dando a entender de la vida. Que Él estaba en el mundo, la luz, como el luz que el Señor Jesús vino al mundo, y el mundo fue hecho por Él, el Creador, y el mundo no lo conoció. Muchos conocemos este pasaje, lo usamos cuando compartimos el Evangelio, pero no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo que a mí, que surge un interrogante, dice, ¿y por qué llaman al Señor Jesús la luz? Porque nosotros conocemos esta luz, o cuando el sol alumbra en el día y nos permite ver las cosas. Entonces, ¿cuál es la naturaleza? ¿Realmente entendemos qué es la luz? Y para ello, nosotros podríamos decir, bueno, la luz está hablando porque el Señor Jesús ilumina nuestros corazones, ¿no? Ahora, el Señor Jesús nos da un rumbo en la vida. El Señor Jesús, acá está, es una metáfora, que es una manera de explicar cómo nos da claridad de nuestro existir. Pero no es así. Vamos a Apocalipsis, por favor. Muy rápido, porque es una descripción justo de Juan, cuando ya estaba mayor, en la isla de Patmos, escribe Apocalipsis por revelación del Espíritu Santo, y en Apocalipsis 21 dice lo siguiente, Apocalipsis 21, verso 1 y 2 dice, y él describiendo lo que estaba viendo en lo que se llama un cielo nuevo y una tierra nueva, y dice, entonces vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Verso 2 del capítulo 21 dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. O sea, está bajando la nueva Jerusalén. Hasta ahí, muy bien. Verso 23 al 27. Seguía describiendo toda la nueva Jerusalén, toda la nueva creación. En el verso 23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina. Ojo, está siendo textual, no necesita el sol, que es mi suegro cuando va a leer un diario, a veces no lo puede leer con esta luz artificial, pero con la luz del sol lo lee, porque es una persona mayor. Y a veces nosotros queremos ver algo y vamos hacia la luz del sol, porque es una luz superior. Pero dice acá claramente que cuando esta ciudad venga no va a tener necesidad de sol ni de luna. Está hablando literalmente de lo que ilumina nuestros ojos. Y dice, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. 24. Las naciones andarán a su luz. Y ahí sí está hablando en minúscula, está hablando de esta luz que estamos hablando. Y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Quiere decir que en esta ciudad estaremos todos aquellos que hemos sido redimidos por el Cordero, que es Cristo, que aquel que murió por nosotros, dando su sangre y su vida para ser rescatados del pecado. Pero lo que quería resaltar es que va a haber un momento en el cual el sol no va a existir, la luna tampoco. Y me atrevo a decir que ya no va a haber trabajo para la gente que vende iluminación. Lo siento, Miguel. Ya no va a haber trabajo para los electricistas porque ya no van a necesitar estos focos tampoco. Dice, y miren lo que dice ahí nomás al costado, en el capítulo 22 de Apocalipsis, verso 5. Y con eso terminamos Apocalipsis. Y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz, con minúscula, de lámpara, literal, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Tremendo. Entonces, hermanos, quiere decir que cuando hablamos nosotros de la luz, en el caso de nuestro Señor, podemos afirmar que también es un misterio para mí
No puedo explicar cómo se da el fenómeno físico, pero lo que está claro, y acá nosotros tenemos que decidir algo. ¿Vamos a creer a la palabra de Dios o no? Y como nosotros creemos la palabra de Dios y a veces no tenemos todas las explicaciones físicas, ¿no? No somos expertos tal vez en óptica, pero estoy seguro que alguien que lo domina podrá ver que cuando se origine alguna emisión de una frecuencia que permita que nuestros ojos puedan ver, observar, porque nosotros solamente vemos en todo el espectro de la frecuencia un rango. Nosotros no vemos la luz, por ejemplo, infrarroja, pero tenemos un espectro donde nuestros ojos están preparados para ver allí. Dice el Señor que su gloria, la gloria de Dios, la gloria del Cordero va a iluminar toda la tierra, el cielo nuevo y la tierra nueva. No habrá necesidad de sol, por ende, ni de estrellas, solo Dios sabe cómo será. Así que algún día lo veremos, lo disfrutaremos, si es que estamos rescatados por la obra del Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, va a haber un momento en el cual su presencia nos bastará. Pero también Él dijo algo más, y ahora vamos al Evangelio de Juan. Disculpe que la introducción sea un poco larga, pero creo que necesitamos entender realmente qué es lo que la naturaleza de nuestro Señor respecto a que Él es luz. Dice Juan capítulo 3, del 19 al 21, hablando también que a veces nosotros queremos tener una dirección. ¿Actúo bien o actúo mal? Tengo que tomar una decisión, si sabes. Hay momentos en los cuales también estamos a oscuras porque no sabemos qué decidir. Y pensamos, en este tema estoy yo solo. Nadie me va a ayudar. Tengo que decidir yo. Yo creo que ahí nos equivocamos. Porque Dios nos puede dar esa guía, esa iluminación, esa dirección para poder ver correctamente y tomar decisiones. Y mira lo que dice Juan 3, 19 al 21. Dice, hablando del juicio, mira lo que dice, y este es el juicio, que la luz, con mayúscula, hablando del Señor Jesucristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo, odia la luz, con mayúscula, hablando del Señor Jesucristo. Está hablando de la naturaleza del hombre que no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y creemos, yo no le hago mal a nadie. El Señor nos dice eso en su palabra, dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, hablando del Señor Jesús, con mayúscula, para que sus acciones no sean expuestas. A veces nosotros decimos, ¿y por qué me resisto tanto a leer la Biblia? O me resisto tanto a hacer mi tiempo devocional. ¿Por qué? Si yo quiero hacer lo bueno. Tal vez a la hora que abren la palabra de Dios les acusa. Tal vez la palabra de Dios tiene esa autoridad para desnudar nuestro corazón. Y tal vez eso es lo que está ahí. Que a veces no queremos que eso salga y sea visible. Y dice, verso 21, porque el que practica la verdad viene a la luz, con mayúscula el Señor, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. En otra palabra está diciendo, en la vida solo hay dos maneras de actuar. De acuerdo a la voluntad de Dios, aprobada por Dios. Y eso es cuando venimos al Señor Jesús para que nuestra naturaleza sea vista, sea revelada y podamos buscar salvación en Él y tener dirección para la vida a través de la guía del Espíritu Santo. O también puede hacer que nosotros decimos, si no estás con Él, como dice la palabra de Dios, si conmigo no recoges, desparramas. Acá no hay posición intermedia. Si nosotros decimos, yo voy a hacer de mi vida lo que quiera y no le hago mal a nadie, estamos mintiendo. Porque dice la palabra de Dios de que si no estamos con la luz que es el Señor Jesucristo, no vamos a decidir bien y vamos a hacer obras malas y cuando las hagamos no nos vamos a dar cuenta hasta que vivamos las consecuencias, porque estamos ciegos. ¿Ok? Muy bien. Pero hay un verso más importante
porque quiero describir cómo el Señor Jesús mismo habló de él. Y vamos ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12, que dice: Jesús les habló otra vez. Juan 8:12, a los que están buscando, tomando nota. Juan 8:12. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. Con mayúscula luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Quiere decir que si tú necesitas un rumbo en tu vida, necesitas tomar decisiones, necesitas saber qué hacer, necesitas afrontar las dificultades. Y un día, cuando no haya sol, no haya luna, no hayan estrellas, también vamos a necesitar al Señor Jesucristo para poder observar y no caernos al caminar. Quiere decir que es increíble toda la implicancia que tiene el significado de que el Señor es la luz. Es la luz que este mundo requiere. Y esperemos que nos quedemos con una frase, chicos y todos nosotros. La frase que nos podamos llevar en nuestro corazón, una expresión que nos permita a nosotros recordar. Y la frase es así, dice: Jesús es la luz que necesita el mundo. Jesús es la luz que necesita el mundo. Porque todo el mundo, nosotros, las personas, necesitamos mirar, observar, y dice que Él creó los astros, Él creó todo. A través de su mano tenemos inclusive la posibilidad de ver usando nuestros ojos. Pero no queda ahí, sino que también tenemos un problema, que no podemos ver nuestra realidad espiritual. Y si venimos al Señor, Él abrirá nuestros ojos, como sanó a los ciegos y pudieron ver. Y cuando le preguntaron una vez, le dijeron: ¿qué te ha hecho ese hombre? No lo sé. ¿Quién es? No lo sé. Solo sé que antes no veía y ahora veo. Y esa es la realidad espiritual de aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Antes no entendíamos, estábamos ciegos. Es como estamos acá ahora en este ambiente. Afuera está oscuro, miren ahí a su izquierda de ustedes, está oscuro, no saben qué hay. Entonces vivimos acá, estamos acá tranquilos, pero si ahí hubiese, no sé, algo muy peligroso, definitivamente estaríamos pendientes. Y eso es lo que pasa cuando el Espíritu Santo trata con nosotros y nos da vida. Nos hace entender que hay una realidad peligrosa al que estamos propensos y vamos camino a la perdición, al infierno mismo. Y cuando Dios nos da vida espiritual, entendemos que hay una realidad en la que estamos nosotros perdidos, condenados, y podemos ir a la luz, al Señor Jesús, y podemos entender nuestra realidad y nuestra triste realidad de estar caídos y perdidos como pecadores. Si venimos arrepentidos a los pies de Cristo, reconociendo que Él es la luz, Él es quien nos va a guiar, Él es quien nos va a rescatar, y Él es quien dio su vida por nosotros en la cruz, arrepentidos de nuestros pecados, y en fe creemos en su obra salvadora, Él nos da vida espiritual. Y ya siendo salvos, podemos nosotros ver cuál es la situación espiritual en la que estamos, en la que hemos estado antes, y podremos evaluar a la luz de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero si nosotros dejamos también, como en su momento dice en Salmos, de que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, si nosotros ya en la vida cristiana dejamos de guiarnos por la palabra de Dios, no tenemos nuestros hábitos espirituales de lectura, de estudio de la palabra, de reflexión, nuestro tiempo devocional, es como que tengo estos ojos para ver y tengo esta luz que nos alumbra, pero si yo me saco los lentes, si me tapo los ojos, es como si estuviese en oscuridad. Y nosotros, como creyentes, aquellos que hemos nacido de nuevo, necesitamos en esta vida guiarnos. Todavía nuestro Señor por eso nos ha provisto de la palabra de Dios, nos ha provisto el Espíritu Santo para guiarnos. Porque si no, pudiendo ver y pudiendo haber luz, no solamente externa, sino en nuestros corazones, podemos estar tapando nuestros ojos y no disfrutando de la guía del Señor. Así que Jesús es la luz que necesita el mundo. Vamos ahora a nuestro texto, porque creo que con esta parte
introductoria, ahora que vamos a tocar 3 puntos, 3 aspectos que refleja este texto acerca del Señor Jesús y que nos va a permitir, en Mateo 4, verso del 2 al 17, nos va a permitir entender algunos aspectos de cómo Él actuó. Y como primer punto, lo he llamado, empezó a brillar en el momento correcto. Y vamos a nuestro texto, como digo en Mateo 4, verso 12, la primera parte dice, entonces Jesús fue llevado, 4:12, cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado. ¿De quién está hablando? Está hablando de Juan el Bautista. Nosotros hemos visto las semanas anteriores cómo Juan el Bautista estaba bautizando y el Señor Jesús vino en la parte final del capítulo 3 y pidió ser bautizado por el Juan el Bautista. Lo vimos, fue un tema que hemos desarrollado. Y también vimos hace 2 semanas cómo el Señor Jesús fue tentado. Y posteriormente a ello viene este texto. Y podemos ver, hoy día vamos a estudiar del verso 12 del capítulo 4 al 17. Y dice que el Señor Jesús, al enterarse de que Juan el Bautista había sido encarcelado, Él regresó a Galilea. Habiendo estado en la zona de Judea, regresó a Galilea. Juan el Bautista había dicho algo acerca del Señor Jesús. En el Evangelio de Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. En la Reina Valera dice, es necesario que yo mengue, ¿no? ¿Sí? Entonces está dando a entender Juan el Bautista que Él iba a terminar su ministerio, su obra, y el Señor Jesús iba a surgir, porque Él es su heraldo, Él es quien iba delante de Él y anunciando su venida. Y hemos leído ahora también acá que ahora el Señor Jesús, al enterarse, en el momento correcto, empezó a brillar. Era momento en el cual Él se debía ser conocido, porque ese era el plan de Dios, Padre, para Él. Había decidido ahí en la Trinidad, el plan maestro. Y el Hijo viene a la tierra, se hace hombre y empieza ahora su etapa pública. Como vemos, el Señor Jesús actuó según el calendario divino que se habían planteado, en el tiempo correcto. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces llegan tarde, o a veces llegan muy temprano a algún lugar, o a veces dicen, si yo me hubiese enterado de esta situación antes, no hubiese. Entonces, qué importante es tener las cosas claras en el momento correcto. Y el Señor Jesús empezó a brillar en el momento correcto. Él no buscó agradarse, hacerse famoso. Él no dijo, Juan el Bautista, a la hora que ahí es bautizado, y el Padre dice, este es mi Hijo, del cual me complazco. La gente vio el Espíritu Santo venir sobre él. Y era una cosa increíble, una voz de lo alto se escuchó. Y él podría haber dicho, tal vez en su corazón, pues este es el momento, está todo el pueblo acá. Yo ya debo ser popular ahora. A ver, él no estaba buscando likes, como dicen ahora. Él no estaba buscando vistas. Él iba, en el momento correcto, el Señor iba a empezar a iluminar la vida de la gente con su ministerio y con su presencia. Él no se desesperó. ¿No les ha pasado a ustedes a veces que necesitan algo y dicen, los quiero de una vez? ¿Por qué tengo que esperar? Los niños a veces le dicen, niño, tiene que esperar un ratito que acabe la comida para darte el postre. No, mamá, yo lo quiero ahora, lo quiero ahora, lo quiero ahora. O de repente le dicen, termina tu tarea y de ahí te vas a tener tu juguete. No, yo de ahora, y se ponen a llorar. Empiezan a desesperarse. No, estos niños son muy obedientes, no les pasa eso, ¿no? Uy, no, su cara no dice lo mismo. Y nosotros a veces buscamos la aprobación, buscamos nosotros agradarnos a nosotros mismos y buscamos también a veces apresurarnos en las cosas. Hay muchas personas que dicen, si yo hubiese sabido
Si llegara el tiempo a ese lugar, a ese momento, no me hubiese apurado, no hubiese tomado esa decisión loca, no me hubiese ido a ese viaje, no hubiese aceptado esa propuesta, la que fuese. ¿Por qué no actué bien en el momento correcto? O sea, quiere decir que hay cosas que son buenas, pero en su tiempo. Y el Señor Jesús ahí espera el tiempo según el plan de salvación. Y Él empezó, antes de reclutar a sus discípulos, Él esperó que Juan mengue, que Juan decaiga de su ministerio. ¿Y cuál fue la señal? De que había sido apresado por Herodes, ¿no? Muy bien, entonces podemos decir que Jesús es la luz que necesita el mundo. Y vamos a ver cómo lo aplicamos a nuestra vida esto. ¿Cómo vamos a ver? Con la paciencia. ¿Cómo vamos nosotros para someternos a los tiempos del Señor? A veces no queremos, Señor, te estoy pidiendo esto, ¿por qué no me lo das de una vez? ¿No? Los solteros sobre todo. De una vez. La idónea, el idóneo. Y no esperamos el tiempo del Señor. Ahora, ¿es difícil verlo? Sí, no es fácil. ¿Saben por qué no es fácil? Ustedes dirán, ¿por qué? Porque andamos así. Dios no es malo, porque Dios por esencia es bueno. Y Dios quiere lo mejor para ti. Pero ¿qué pasa si eso está iluminado y tengo las instrucciones? Permítanme. Tengo las instrucciones acá. ¿Qué pasa si yo con las instrucciones claras y la luz necesaria hago esto? ¿Podré tomar decisiones correctas? No. Ese es el devenir de la vida. Lamentablemente nosotros los cristianos ya tenemos, aparte de yo mis gafas, que también sirve mucho, tenemos la palabra de Dios y tenemos la guía del Espíritu Santo, pero nos resistimos a ver las instrucciones de Dios. ¿Por qué? Porque yo lo quiero y no actuamos en el momento correcto. ¿Ok? Muy bien. Ahora, nos gustan las cosas ya. Y que decimos nosotros, yo sé lo que me conviene. ¿Sí o no? ¿Quién sabe más lo que nos conviene? ¿Dios o nosotros? Dios. Entonces, ¿a quién tenemos que ir a decirle, Señor, muéstrame lo que me conviene? A Dios. Pero nosotros vamos después a decirle, Señor, acá tengo un problema. Me he metido un lío. No he visto, no he decidido bien. No tuve las cosas claras. Nosotros en el Perú usamos esa expresión. Las cosas no estaban claras. O sea, no podía ver bien. Era como si la luz estaba tenue. Muy bajita la luz. No podía ver bien. Pero no hemos ido a ver dónde están las instrucciones para actuar en el momento correcto. ¿Ok? Pidamos al Señor que nos dé realmente sabiduría para saber cuándo es el tiempo correcto, el momento correcto. ¿Ok? Muy bien, como segundo punto, relevante en base a este pasaje del capítulo 4 de Mateo, lo he llamado el segundo punto, comenzó a iluminar en el lugar correcto, hablando del Señor Jesucristo. Comenzó a iluminar en el lugar correcto. Él estaba en Judea y se entera que Juan el Bautista, su precursor, su heraldo, aquel que iba delante de él, fue apresado por Herodes. Y dice, vamos a leer nuevamente, del capítulo 4, vamos del 12 hasta el 16, y dice, cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Saliendo de Nazaret, fue a vivir en Capernaum, que está junto al mar en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, la luz les resplandeció.
El Señor Jesús comenzó en Galilea. Allí estaba establecido que comenzara su ministerio, como ahora lo vamos a ver. Y Él fue al lugar correcto. El Señor Jesús comenzó a iluminar no solamente en el momento correcto, sino también comenzó a iluminar en el lugar correcto. Y Él, estando en una situación, dijo, este no es el sitio donde yo debo comenzar. Y se fue a Galilea. Y ahora vamos a entender por qué. Los judíos, y dice que fue a cumplir lo que dice el profeta Isaías. Y vamos a Isaías 9, rapidito. Isaías capítulo 9, verso 1 y 2. Muy interesante. No quiero que nos perdamos de leerlo. Y dice, Isaías 9, 1 y 2 dice, pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellas. Imagínense, quiere decir que era conocido de tiempo, 800 años antes, profetizado por Isaías, de que Galilea de los gentiles iba a ver la luz. Esos judíos que vivían ahí eran vistos como judíos que no eran tan serios, no eran tan pulcros, no eran tan religiosos como los judíos que estaban en Jerusalén. Eran vistos como judíos, digamos, livianos. ¿Y por qué? Miren lo que dice el historiador Josefo respecto a los habitantes de Galilea. Y dice, eran aficionados a las innovaciones y por naturaleza propensos al cambio. Los judíos que estaban en Jerusalén era gente muy rígida en su manera de pensar, muy religiosa. ¿Han escuchado con alguien que le dice, yo nací católico, vivo católico y muero católico? Eso una vez me dijo mi madre, y falleció siendo creyente, gracias a Dios. Pero es así, a veces muy rígido. Y otros, en cambio, en alguna zona la gente quiere conocer más. Hay gente que es abierta de mente. Y parece que en Galilea había ese tipo de personas, como dice un historiador de la época, ¿no? Eran propensos al cambio. Como he escrito acá, puede que para la soberanía divina, Dios había preparado este pueblo para que sea el lugar correcto donde el Señor Jesús iba a empezar a proclamar el Evangelio. El Señor iba a empezar a anunciar, vamos a ver que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y dónde lo hizo? En Galilea de los gentiles. ¿Cómo era en ese tiempo Galilea de los gentiles? Se decía en Jerusalén que era un camino que llevaba nada de Jerusalén, porque ahí no había mucho movimiento. En cambio de Galilea de los gentiles era un cruce de caminos, era una zona comercial, era una zona donde había mucha gente que venía de diferentes lugares. Entonces había mucho contacto. Por ejemplo, los sirios estaban en el norte y el este y pasaban por ahí. Los fenicios, los descendientes, estaban por el oeste. Había una larga conexión de la zona de Galilea con los gentiles, con los pueblos gentiles. Y habían algunos matrimonios mixtos, los cuales usted, aquellos que han estudiado el Antiguo Testamento, saben los problemas que había. ¿Qué era un matrimonio mixto? La unión de un judío con un esposo que sea gentil, o sea, no judío. Y eso para la luz del Antiguo Testamento era mal visto. ¿Ok? Muy bien. Así que había una conexión ahí. Y es más, Galilea había sido invadido por gentiles. Que ya no viene el caso, ahora ir tanto a la historia, pero es importante saber que 164 años, menos de 2 siglos, antes que el Señor Jesús venga, volvió a ser repoblada, recuperada por los judíos. En una gesta ahí militar. Entonces quiere decir que Galilea era una zona turbulenta, comercial, con una historia donde habían morado y gentiles, lo que eran malditos para los judíos.
y también había habido matrimonios mixtos. Pero tenía una característica, que ellos estaban atentos a ver qué pasaba. Y seguramente ellos mismos eran vistos por sí mismos, como que no eran, digamos, de lo mejor del todo el pueblo de Israel. Entonces sabían que tenían una necesidad. Muy bien. Allí Galilea de los gentiles entonces necesitaba la luz. Y Dios había planeado, cumpliendo lo que había profetizado Isaías, que llegara el Señor ahí. O sea, el Señor estuvo en el momento correcto y en el lugar correcto. ¿Se dan cuenta? Y empezó a brillar allí. El Evangelio, si es cierto, era para todo el mundo, pero el Señor Jesús tenía que comenzar en un lugar. Y Dios en soberanía escogió Galilea. Lucas, en Lucas 2:32, dice: luz de revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo de Israel, afirmando acerca de cómo el Hijo de Dios fue enviado. ¿Fue enviado para qué? Para hacer luz de revelación a los gentiles, o sea, a nosotros, a los que no somos judíos. El Señor trajo revelación y gloria a tu pueblo de Israel. Imagínense, quiere decir que una vez más podemos entender de que el Señor no vino solo para un pueblo, el pueblo de Israel, como algunos creían, que el Mesías iba a venir solo para beneficio del pueblo de Israel, sino Él venía a iluminar a todo el mundo, tal como el sol trae luz a todo el planeta, porque así lo ha dispuesto el Señor. Su obra redentora también venía a bendecir a todos los pueblos de la tierra, y comenzó allí como una muestra. No comenzó en Jerusalén, comenzó en Galilea de los gentiles. Muy bien, entonces podemos afirmar nuevamente, chicos, y todos nosotros, para llevarnos ahí en nuestra mente, que Jesús es la luz que necesita el mundo. Y que Dios sea hablando a cada uno de nosotros, ¿eso qué va a significar? ¿Qué va a significar? Ahora, respecto al lugar correcto, nosotros siempre estamos ubicados en un lugar y estamos realmente en el sitio donde nosotros queremos estar. Así que lo que tenemos que ver es cuál es lo correcto. Y la pregunta es, ¿buscamos la dirección de Dios para estar ahí donde Él quiere que estemos? ¿O nosotros vamos a veces a lugares que sabemos que Dios no quiere? Nos vamos a hacer cosas que Él, a la luz de la palabra, nos prohíbe. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo está nuestra ubicación? ¿Ok? Por ejemplo, ahora, ¿no? Por esta ocasión, por este fin de semana, no está Samuel acá, que se ha casado ayer, pero han venido dos de sus amigos. También ha venido mucha familia, porque quería estar ahí en un lugar específico para acompañar a su amigo en este paso tan importante. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es el lugar correcto donde debemos estar. El Señor Jesús tuvo las cosas claras y Él dijo: yo tengo que comenzar mi ministerio allí donde está ya planeado de antemano, porque Dios tiene bendición no solamente para los judíos, sino también para los gentiles, para todo el mundo. Ese es el objetivo de mi venida. ¿Ok? Muy bien. Como tercer punto, vamos a resaltar otro punto importantísimo, y solamente es un verso ahí, en el verso 17 del capítulo 4. Y le he puesto por título este tercer punto, que Jesús iluminó predicando el mensaje correcto. O sea, en el momento correcto, en el lugar correcto y con el mensaje correcto. Todo ello, Él, siendo la luz, iluminó. En el momento correcto, iluminó. En el lugar correcto, iluminó predicando el mensaje correcto. Y que Dios nos ayude a nosotros también a tener esa misma manera de vivir. Y dice el verso 17 del capítulo 4. Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es de suma importancia que siempre, que el Señor, ¿no?, cuando manifestó este mensaje, el mensaje del Evangelio de Redención, Él comienza
anunciando, como el rey, como hemos visto. Él tuvo su heraldo, tuvo quien iba adelante, quien lo anunciaba, que era Juan el Bautista. Pues él dice, ahora comienza el ministerio y vengo a traer el reino espiritual, que un día será de tal alcance, como hemos leído en Apocalipsis, será un reino total, a tal nivel que no van a necesitar ni siquiera los astros para iluminarnos a nosotros. ¿Y cuál era el mensaje? El mensaje era que la condición del hombre y de todos los seres humanos es una condición caída, desde Adán hasta acá. Y todo el que nace así tan pequeño como lo vemos a los niños, igual, nace en una condición caída. Y es cuestión de que conforme van actuando, se va revelando ese corazón pecador. Y los padres, todos los padres dicen, sí. No sé por qué los padres dicen, los niños tienen corazón pecador. Sí. Los padres también. Porque todos venimos de nuestro padre Adán y nuestra madre Eva. ¿Ok? ¿Y cuál es el mensaje correcto? El mensaje correcto es la condición del hombre caída, está perdido, y la paga del pecado es la muerte. Por eso el Señor, Dios mismo, se proveyó de un Salvador en la persona del Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Como hemos venido estudiando, se encarnó, vivió entre nosotros, siendo plenamente hombre, sin dejar de ser plenamente Dios. Vivió entre los hombres, sin pecado, cumpliendo la ley y siendo justo, de tal manera que llegó a esa cruz sin haber cometido un pecado, para pagar ahí por los pecados de todos aquellos a los que iba a redimir. Aquellos que habían vivido antes, que estaban como esperando, ahí es el verdadero Cordero, había llegado. Ahora, ¿cuál es la respuesta de nosotros los seres humanos? Si el Señor ilumina nuestra mente, nuestro corazón, y nos permite ver el peligro espiritual que tenemos, Dios también en su misericordia nos llama a hacer ese intercambio en el que yo le doy la lista así como esta hoja, la lista con todos mis pecados. Dice que está ahí una lista que me acusa y Él me ofrece su salvación y dice, esa lista es la que yo he llevado en la cruz. ¿Cómo tenemos que actuar eso? En arrepentimiento de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Como decíamos, si hubiese estado en el lugar, en el momento, no hubiese cometido ese pecado. Ese es un verdadero arrepentimiento. Es decir, si yo pudiese hacer algo para ir en el tiempo y no haber hecho eso que ofende la santidad de Dios, pues lo hubiese hecho. Pero aún así, no es tema hoy día de exposición, pero todos nacemos en pecado, lo que se llama el pecado original, que los últimos ya poco más de un siglo, como que está oculto, y que la gente cree que los seres humanos nacen muy buenos, y la sociedad los corrompe. Los demás lo contagian como si recibieran un virus, una enfermedad externa a ellos. El Señor dice que el problema está en nuestro corazón y viene desde el nacimiento. ¿Ok? Muy bien, pero igual el remedio es el mismo, que es ese Cordero inmolado, el Señor Jesucristo, quien hace ese intercambio con nosotros. Y si queremos que la obra de Cristo se aplique a nosotros, pues debemos responder a su llamado a salvación. Muy bien, ¿cómo aplicamos esto del mensaje correcto? ¿Qué mensaje estamos llevando? A veces, cuando queremos compartir el Evangelio, le decimos a las personas, Dios te quiere, Dios te ama, te quiere como tú eres. Le estamos diciendo, tu pecado está muy bien, ven nomás, con tal que te reúnas con nosotros está muy bien. No, nosotros no podemos. El mensaje es un mensaje que es para iluminar y tiene que ser bíblico. Y tenemos que decir, así como de un poco, decirlo con respeto, con amor, pero afirmando la realidad de la condición del hombre que es caída y que necesita arrepentirse de sus pecados y creer en la obra redentora de Cristo, como vengo diciendo. Y ahí también podríamos decir que Jesús es la luz que necesita el mundo. En conclusión, debemos aprender de nuestro Señor Jesucristo. 1, ser diligentes considerando el tiempo correcto de Dios en todo lo que hagamos. Así que puede ser un motivo de oración. Señor, yo ahora, mañana y de aquí el resto de mi vida quisiera yo
actuar en el tiempo correcto. Ese tiempo correcto lo voy a poder saber como el Señor Jesucristo, a la luz de la palabra de Dios. Yo sé que hablándolo acá parece fácil. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están tapados. A la hora que la palabra de Dios, la oración y la relación con Dios empieza a abrir nuestro entendimiento, cuando pase el tiempo y los años y hemos dicho, se ve que decidí bien, porque lo hice en el tiempo correcto. También decirle, Señor, ayúdame a estar en el lugar correcto y para poderte servir, para poder vivir para tu gloria. Tengo que trabajar, tengo que estudiar, pero esas son oportunidades para poder glorificar y bendecir a los demás y también gozar de la provisión del Señor. Así que Dios permita que estemos también siempre en el lugar correcto. Cuando vayamos a ir a un sitio, tengamos en cuenta al Señor, si es para glorificarlo, si es para hacer algo bueno, si es necesario que yo esté ahí. Porque a veces, lamentablemente, se nos va el tiempo porque estamos en sitios que no nos corresponden. Y por último, llevemos el mensaje correcto. Les animo, hermano, a que llevemos el mensaje bíblico completo, según la palabra de Dios. Y por todo esto podemos decir, en especial a los chicos les digo, y también para nuestro corazón y nuestra mente, que Jesús es la luz que el mundo necesita. Vamos a orar. Padre y Dios Santo, Señor, gracias porque tu palabra, Señor, nos permite ver que nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo perfecto, Señor. Él estuvo ahí en un tiempo, en un espacio, porque Él, Señor, se encarnó y fue completamente hombre como nosotros. Y estuvo ahí en esas tierras polvorientas, Señor, de la zona, estaba en Jerusalén, en Judea, y de repente, cuando se enteró que su heraldo ya había menguado, él supo que tenía que ir en el momento correcto, en el lugar correcto y con el mensaje correcto, porque así es como Él iba a iluminar, porque Él es la luz verdadera, la luz, la única, Señor, que viene ahora a alumbrar nuestros corazones, nuestras mentes, pero también será la luz que alumbre nuestros ojos físicos, Señor, en el cielo nuevo y la tierra nueva. Oh Señor Jesús, tú eres la luz que necesita el mundo. Ayúdanos a ser nosotros embajadores de ese cielo y esa tierra nueva, sabiendo que tenemos el mejor mensaje, es decir, que la luz vino al mundo y que ahora lo pueden conocer a través de tu palabra y del testimonio nuestro. Que tu Espíritu nos guíe en este tiempo en que nuestro país y el mundo entero se mueven interrogantes, si la guerra va por ahí, que si la crisis, que si cambian las autoridades, y las personas están ciegas confiando en que algo de este mundo le va a solucionar sus problemas. Señor, tú nos has dado en tu palabra la guía, Señor, para poder tomar decisiones sabias, en el momento correcto, en el lugar correcto y con el mensaje correcto. Te adoramos, Señor, por este tiempo, te exaltamos y permítanos seguir adorando tu nombre en este espacio, en Cristo Jesús. Amén.